Buenos días, bienvenidos a este segundo tema del segundo módulo del curso de Economía Digital, Blockchain y Finanzas Descentralizadas, organizado por la Escuela Criptoro. Ya en el tema anterior pudimos ver y aprender sobre los antecedentes de Bitcoin. Y vimos fórmulas o intentos anteriores a Bitcoin por crear una criptomoneda que sirviera a diferentes usos y vimos los casos de algunas de ellas que fracasaron por diferentes motivos. Entonces, bueno, ahora toca adentrarnos en Bitcoin como el concepto de lo que representa Bitcoin, que es la blockchain de Bitcoin, su funcionalidad y sus usos y el modo en el que es capaz de transmitir y conservar valor, y la minería, que es el proceso por el cual el Bitcoin se crea. Al final, la pregunta que nos hacemos una vez que hemos presentado a grandes rasgos la creación de Bitcoin por parte de Satoshi Nakamoto, y vimos cómo hubo un grupo de gente que ayudó a potenciar y a robustecer el sistema, el protocolo Bitcoin, en base a un aumento de la capacidad de cómputo que hiciera, pues eso, la blockchain mucho más robusta, hasta el punto en el que hubo un día en el que Bitcoin se convirtió en medio de pago, ya que hubo alguien que decidió eh, pagar o entregar unas pizzas a cambio de Bitcoin. Pero al final, la pregunta que todos nos podemos hacer es, bueno, pero ¿qué es Bitcoin realmente, no? Bitcoin es un activo digital descentralizado. Esto quiere decir que no lo podemos encontrar de forma física como nuestros billetes y monedas actuales, ya que es meramente digital y no lo emite ningún gobierno, ni ninguna entidad pública ni privada. O sea, nadie posee el derecho de emisión y muchísimo menos existe un banco central de Bitcoin. ¿Vale? El Bitcoin se crea a través de un protocolo informático. Al ser descentralizado, las transacciones se realizan bajo el protocolo peer-to-peer, P2P, es decir, que va de persona a persona. Simplemente con la voluntad de que dos personas decidan hacer una transferencia ya es suficiente. Tiene que haber alguien, un emisor y un receptor de Bitcoin. Con eso basta. No hace falta nadie más. No hay ninguna institución que pueda bloquear el Bitcoin ni intervenirlo. Y además, las transacciones que se realizan son totalmente irreversibles y en principio anónimas, aunque realmente el término correcto es que son seudónimas, ya que se esconden detrás de un código, de un número. Cuando se produce una transacción entre dos personas en el sistema tradicional centralizado, en el sistema que todos conocemos de banca central y a través de nuestras cuentas bancarias en los bancos comerciales, debe haber una institución que valide esta transacción, verificando la identidad de ambos protagonistas de la transacción y comprobando los fondos del remitente y traspasándolos al destinatario. Es decir, hay una autoridad central, que en este caso es el depositario de los fondos, el banco comercial, en el que todos solemos tener dinero, que debe de validar que tú tienes esa cantidad que quieres transmitir y te van a retirar de tu saldo esa cantidad y se la van a sumar al saldo de la persona que va a recibir los fondos. Normalmente, por hacer este servicio, el banco te cobra una comisión que en ocasiones podría llegar a ser muy alta. En el sistema descentralizado de Bitcoin, en cambio, es la propia comunidad de validadores o mineros los que verifican las billeteras de origen y destino, comprobando sus fondos, y si la comunidad de validadores está de acuerdo y todo está ok, la transacción podrá realizarse y esta será inmutable. Es decir, es el propio protocolo el que
organiza el sistema de pagos de forma que verifica que tú tienes el Bitcoin que quieres transferir y se lo envía, o hace un envío de ese Bitcoin a través de un apunte informático que queda registrado en blockchain y se le suma a la persona que recibe los Bitcoins. Por tanto, es la propia comunidad la que valida, garantiza y fortalece el sistema. Es decir, toda la comunidad o una parte importante de ella debe de estar de acuerdo en que esa transacción es válida y es realizable. Otra ventaja de las transacciones con Bitcoin es su rapidez y baja tasa de comisiones respecto a la banca tradicional. Las transacciones son rápidas porque el sistema de validación no es centralizado. No depende de nadie que le dé el OK. Y generalmente en menos de una hora como máximo, los fondos han llegado a destino y suele ser barato, ya que las comisiones que se pagan por mover fondos son realmente muy económicas. Sobre todo para, y esto es importante, sobre todo para grandes cantidades, ya que no dependen del volumen que se transmite. Prácticamente cuesta lo mismo enviar $1 en Bitcoin que 1.000.000. El precio es una tasa de una comisión que tú le pagas a la red por usarla, también en Bitcoin, por supuesto, y es independiente del monto. Esta suma de pequeñas, grandes ventajas, el que sea inconfiscable, el que sea peer-to-peer, el que sea seudónimo, el que sea rápido y el que sea relativamente barato, sobre todo si nuestra intención es enviar una importante suma de dinero, está haciendo que este activo digital se vaya convirtiendo poco a poco en la opción preferida por cada vez más gente a la hora de hacer pagos transfronterizos. Y esta es una de las razones por las que el primer país del mundo en aceptar Bitcoin es precisamente El Salvador. El Salvador tiene una economía en la que aproximadamente el 20-25% de su PIB depende del envío de extranjeros, de remesas por parte de extranjeros, normalmente a familiares o amigos que viven en el país centroamericano. Y bueno, eso supone una parte importantísima de la economía salvadoreña. Además, tiene como segundo factor que lo hace muy interesante como experimento para ver cómo funciona Bitcoin en El Salvador, el que este país estaba y está altamente dolarizado, es decir, el dólar es una moneda de uso común en El Salvador. De cualquier forma hay que reconocer que actualmente el sistema bancario tradicional, nuestras cuentas corrientes normales, es bastante eficiente y barato y rápido a la hora de transferir pequeñas cantidades entre usuarios del mismo país o zonas económicas con regulaciones bancarias homogéneas, como pasa con el sistema SEPA en Europa. Y evidentemente soluciones tecnológicas como Bizum, bueno, Bizum es el caso español, pero hay plataformas similares y soluciones similares en muchos otros países europeos, significan un avance extraordinario digamos, en el traspaso de fondos o en la operatividad diaria del usuario, ya que nos permite transferir de forma gratuita, eso sí, pequeñas cantidades de dinero, es decir, lo hacen perfecto para saldar pequeños saldos o para saldar pequeñas deudas que tengamos con conocidos, familiares, amigos, incluso para algunos negocios se establece una modalidad de pago válida, el Bizum, pero ya os decimos, tienen que ser pequeñas cantidades. En el momento en el que necesitamos hacer una compra un poquito de mayor importe o lo que queremos es saldar una cuenta de varios miles de euros, pues ya Bizum no nos sirve. Ya se necesita que ese pago que estamos enviando tenga un nivel de fiscalización bastante alto. Bien, eso no sucede con Bitcoin, en el que tú puedes enviar la cantidad que realmente desees sin necesidad de dar demasiadas explicaciones, simplemente tu voluntad
de hacer el pago es lo que cuenta. Por lo tanto, salvando este caso de Bizum, pues, o de, digamos, del sistema tradicional, hay millones de personas en todo el mundo, todos los meses, se enfrentan a una tarea bastante más complicada que la de usar Bizum, que es enviar dinero a familiares o por motivos profesionales de negocio, tanto a personas físicas como jurídicas que se encuentran en países o zonas económicas con regulaciones bancarias diferentes. Cualquiera que ha vivido en el extranjero seguro que le ha pasado que necesita hacer una transferencia a cualquier otro país fuera de su ámbito y en ocasiones la transferencia se demora fácilmente 4 o 5 días o una semana incluso, mientras que pasa el proceso regulatorio correspondiente y verifica las identidades del destinatario y del remitente del dinero. En este caso, en estos casos, el banco como entidad centralizadora pone todo tipo de requisitos, requerimientos y a veces incluso trabas. O sea, se puede dar el caso en el que el banco diga no te dejo hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque considero que no debes de hacer ese pago. Es por tu bien, por supuesto, pero yo considero que tú no debes de hacer el pago. Em, y aparte de que te pueden hacer 1000 preguntas sobre el motivo por el que quieres hacer la transferencia, ya que en la mayoría de los países son, ahora mismo hay muchísimas leyes y son muy exhaustivas las leyes antiblanqueo de capitales, tráfico de drogas, armas, prostitución, etcétera, 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 etcétera. El resultado, por tanto, es que una gran mayoría de gente honrada y trabajadora tiene que asumir los costes en tiempo, el desgaste que produce en tiempo, dinero, de todas estas trabas. Por supuesto, existen opciones al margen de la banca tradicional, como los envíos postales que se hacen a través de correos en España, que son rápidos pero extremadamente caros. Otros casos muy usados en el extranjero y que tienen una larga tradición es, por ejemplo, Western Union o MoneyGram, ¿no? En el que hay alguien que te envía una cantidad de dinero pagando una tarifa bastante elevada y prácticamente de inmediato otra persona en otro país del mundo puede recibir ese dinero. Esto ya no es anónimo, por supuesto, tienes que dejar tu identificación, normalmente tienes que el que recoge el dinero tiene que presentar su pasaporte o su identificación y como os digo, pues es bastante caro, entonces cuando conviene a partir de una cierta cantidad, pero también tiene límites por arriba. Entonces, bueno, todo eso está muy fiscalizado, es decir, es para cantidades intermedias, digamos. Para ahí, ese tipo de cantidades sí suele funcionar bien, pero como decimos, tiene sus limitantes. Y es en este nicho de mercado, por tanto, en el de los pagos transfronterizos, donde Bitcoin presenta sus primeros y evidentes casos de uso. Y estos casos de uso, como veremos, resultan fundamentales a la hora de ir consolidando la demanda del token. Evidentemente, por mucho que este grupo de personas cercanas al creador de Bitcoin y que se interesaron por esta fórmula monetaria fueran muy entusiastas al principio, si no hay una masa de gente más o menos creciente que se va acercando a Bitcoin viendo la posibilidad cierta que hay de solucionar un problema, o es bastante improbable que el precio de Bitcoin subiese, ya que eh, existe un ritmo de emisión continua y esta emisión tiene que ser absorbida para que el precio suba. Por lo tanto, se necesita un caso de uso. Y el primer caso de uso que hemos estado viendo que es lógico es el pago transfronterizo. Perdón. Decíamos que cuando se valida además una transacción en Bitcoin, esta es además irreversible, lo que proporciona una alta seguridad a aquel que recibe los fondos, los cuales además serán inconfiscables. También muy útil para los negocios, ya que en ocasiones hacemos negocios con empresas que están radicadas en países que a lo mejor no son de total confianza para nosotros y tenemos la duda de si
cuando nos hacen un pago y nos envían el comprobante de pago, eh, ese dinero realmente luego no es reversible. Hay casos en los que se puede hacer. Tú puedes ver que te han hecho una transferencia, pero la transferencia nunca te llega, ¿vale? En el caso de Bitcoin eso no va a pasar. Si a ti te confirman que la transferencia está hecha, el dinero te llega porque te llega. O sea, no hay, no hay forma de dar marcha atrás. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos un poco claro qué es Bitcoin, cuáles son las virtudes de Bitcoin y cuáles son sus posibles aplicaciones prácticas, por lo menos en un principio, un punto de partida. Bien, ahora veremos cómo se registran estos pagos y se registran en la blockchain, ¿vale? Y es un poco el núcleo central de las virtudes que tiene Bitcoin. Las transacciones de Bitcoin quedan registradas y se codifican en la blockchain o cadena de bloques. Para simplificar y entendernos lo máximo posible, una cadena de bloques es un libro contable, ni más ni menos, en el que o cada una de las páginas de este libro es similar a un bloque. O sea, cada una de las páginas del libro contable en el que se apuntan las transacciones es a lo que en blockchain le llamamos bloque. ¿Mm? Al igual que en el libro, no podríamos entender una página de contabilidad sin tener los datos de la anterior. En la blockchain, la información de un bloque depende de la información de los bloques anteriores. Por eso forman una cadena de información. Es decir, es una sucesión de páginas contables encadenadas unas con otras. Yo cuando estudiamos una blockchain no tenemos duda de que esta es la página 1, esta es la página 2, esta es la página 3, esta es la página 4. No puedo poner la 4 delante de la 2. No, no sirve, la información así no es transmisible y además vamos a ver cómo hay trabas para que esto suceda. Ya que eso es lo que da robustez a la información contenida en la blockchain. Bien, esto es un ejemplo de un libro contable en el que podemos ver que hay anotaciones y evidentemente yo puedo leer una página y puedo ver que aquí se produjo una entrada y aquí una salida, pero yo no soy capaz de saber el saldo que tiene el saldo contable de esta cuenta. Tendría que estudiar todo el libro. Bien, la blockchain, por tanto, está diseñada de tal forma que cada bloque queda encriptado mediante una función matemática que da resultado, o sea, da como resultado de esta encriptación una serie de caracteres alfanuméricos llamados hash, con la propiedad de que es relativamente sencillo hallar el hash con la información original, pero si solo conocemos el hash es prácticamente imposible conocer el contenido original, lo que hace que la información almacenada en la blockchain sea extremadamente segura. ¿Vale? Ahí vimos el libro y si nosotros a toda esa información contenida en una página que ya hemos dicho que es un bloque, le aplicamos una función matemática que codifica, obtendremos un hash. Bien, pues ese hash, o sea, si solo tenemos ese hash, es imposible volver atrás y conocer los datos originales de la transacción. Por tanto, es bastante importante el modo en el que Bitcoin codifica toda la información de manera que esta es univalente, es decir, solamente se puede leer en un sentido. Por poner un ejemplo que todos entendamos, si nosotros tenemos una operación matemática sencilla, como puede ser 2 más 3 es igual a 5, el contenido original de la información original que yo poseo es el 2 y el 3. A estos dos números yo le aplico una función matemática que es la suma, que es lo que, digamos, entre comillas, codifica. Y el resultado es 5. Ahí todo estupendo. 2 más 3 igual a 5. Le aplico una función matemática al 2 y al 3 y me da 5. Pero si a mí solamente me proporcionan un 5 y me dicen, se ha conseguido este 5 con este operador matemático que es la suma. ¿Cuál es el contenido original?
yo podría pensar 2 más 3 es una posibilidad, hay otra posibilidad que es 4 más 1, hay otra posibilidad que es 5 más 0, hay otra posibilidad que es 1,5 más 3,5 y así hasta el infinito. Existen infinitas opciones para hallar o conseguir que con el operador suma obtener un 5. Es decir, no es posible solamente obteniendo el resultado 5 volver a la información original. Bien, en este punto creo que puede ser una buena idea verlo a efectos prácticos. Vamos a ver un ejemplo de encriptación mediante el código SHA-256, que es el que utiliza Bitcoin. Aquí, por ejemplo, podemos poner un mensaje que se llame curso sobre criptomonedas de Cryptoro y pasamos a codificarlos. Lo codificamos mediante el SHA-256 y lo que obtenemos es esto. ¿Vale? Vemos que 976D22E, en fin, lo que sigue. Este es un código único que solamente se va a crear con el mensaje que hemos codificado con el SHA-256. Si cambiamos cualquier carácter de este mensaje, por ejemplo, ponemos curso sobre criptomonedas, en lugar de le quitamos la E y ponemos criptoro, vais a ver cómo el resultado de la codificación, el hash, cambia de forma radical. Vamos a crear y ya ha cambiado totalmente. ¿Vale? Cualquier mínimo cambio que se haga en el contenido de la original del bloque va a cambiar radicalmente también el hash. Bien, antes de pasar a hablar sobre la minería, vamos a seguir ahondando brevemente en este aspecto. Para modificar una transacción ya registrada, por tanto, habría que interferir en cientos de ordenadores al mismo tiempo, ya que todos ellos tienen una copia de ese libro de contabilidad, lo cual generaría un costo elevadísimo, haciendo poco o nada rentable cualquier intento de fraude de la cadena de bloques. A lo mejor quizás en torno a los años 2009-2010, en los que había muy poquita cantidad de cómputo, y eran unos cuantos los que se dedicaban a validar y minar Bitcoin. Y era fácil hackear la red Bitcoin, pero claro, era un activo económicamente no muy atractivo. Por lo tanto, no hubo mucho interés. En el momento en el que la capacidad de cómputo aumentó exponencialmente, casualmente el precio de Bitcoin y su atractivo también. La oferta de Bitcoin hay que decir que es limitada y predecible. Nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin y se crean o minan a un ritmo constante. Aproximadamente se emiten cada 10 minutos de media. Esto no significa que sean exactamente 10 minutos, sino que se intenta mantener que la media sea de 10 minutos. Además, el Bitcoin es divisible en unidades más pequeñas. Cada Bitcoin se compone de 100 millones de satoshis. Es decir, 99.999.999 y al siguiente Satoshi ya es 1 millón. Esto quiere decir que tiene, cada Bitcoin se suele expresar con un número y 8 decimales detrás, ¿vale? Lo cual hace posible, lo hace factible para los intercambios de pequeñas cuantías. El protocolo Bitcoin está preparado para que, si así se requiriese, se pudiese aumentar estas fracciones de decimales si se estima oportuno. Lo que sucede es que tendría que estar de acuerdo, o sea, tendría una implementación o una mejora, si se quiere llamar así, del protocolo Bitcoin y tendría que tener un consenso amplio. No sería la primera vez que se hace una mejora mediante este consenso. Se han propuesto diversas mejoras, algunas se han rechazado y otras se han aprobado. Por tanto, en este caso, aumentar las fracciones de Bitcoin tendría sentido si el precio de Bitcoin alcanzara un valor que ya nos impidiese adquirir bienes económicos. Por lo tanto, vemos que desde su creación se pensó en un futuro muy a largo plazo de este activo con las medidas necesarias para que pudiese ser práctico en la vida real.
Tenemos por ahora, por tanto, que Bitcoin es un activo digital descentralizado, intercambiable de persona a persona, es altamente seguro, es inmutable y con transacciones rápidas y baratas. Pero, ¿cómo se crea Bitcoin? Bien, esto lo vamos a conocer a través de lo que se llama minería para Bitcoin. Bien, la minería es el mecanismo mediante el cual se generan Bitcoin. Ya hablamos que un bloque no es más que una página de un libro contable en el que están todas las operaciones que se realizan en Bitcoin en un determinado tiempo. Para crear un nuevo bloque es necesario que uno de los validadores, uno, haga una propuesta a la comunidad sobre el contenido que tendrá ese nuevo bloque. Y si la comunidad está de acuerdo al menos en un 51% de ella, pues el bloque pasará a formar parte de la cadena de la blockchain de Bitcoin. Si sucede esto, el proponente de este nuevo bloque obtiene una recompensa en forma de nuevos Bitcoin. A esto se le conoce como cerrar un bloque. Pero la pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo de entre todos los validadores se elige aquel que debe proponer un nuevo bloque válido? Es decir, de todas las transacciones que se realizan en cada fracción de tiempo, en cada unidad de tiempo, entre que se cierra un bloque y se cierra otro bloque, debe de haber alguien que diga, pues con la capacidad de que tiene un bloque para yo introducir operaciones, voy a escoger esta y esta, y soy yo el que las escoge y soy yo el que voy a validar que todas esas transacciones son correctas y lo paso a propuesta de validación. Pero ¿quién es el que elige que ese validador es el elegido para validar el bloque? Bien, el validador elegido es aquel que sea capaz de encontrar un hash al menos tan pequeño como el que propone el protocolo Bitcoin. Un hash de Bitcoin, que ya hemos visto una función hash cuando hemos hecho el experimento de codificar una sencilla frase, bueno, eso es un hash. Un hash de Bitcoin mediante la función SHA-256 consta de 64 caracteres alfanuméricos en sistema hexadecimal, por lo que la solución a este problema es de 1 entre trillones de posibilidades, lo cual implica que para resolver este problema es necesario una alta capacidad de procesamiento. Y eso es exactamente un minero. Un minero es un software capaz de hacer estos cálculos en milésimas de segundo. Este concepto puede ser complejo de entender, por lo que vamos a verlo gráficamente. Bien, esto que estáis viendo no es ni más ni menos que la representación, los datos del bloque Génesis, aquel que vimos en el tema anterior o en el módulo anterior cuando hablamos de la creación de Bitcoin. Vamos a ampliarlo y a centrarlo para que todo lo podamos ver. Este que veis aquí, que es el bloque 1, aquí lo dice, bloque número 1, y aquí este es el hash que propuso, el primer hash que propuso el protocolo Bitcoin. Como veis, tiene al comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. ¿Vale? Tiene 8 ceros, significa que el protocolo Bitcoin propone que quien va a cerrar el bloque y por lo tanto va a decidir qué transacciones son las que entran a formar parte de ese bloque, será aquel que encuentre, que demuestre o que halle un hash al menos tan pequeño como este. ¿Vale? Este hash no es demasiado pequeño, es un hash bastante grande. ¿Por qué? Porque solamente tienes 8 ceros. Si yo pusiera 8 ceros más hasta aquí, pues el hash sería mucho más pequeño, por lo tanto tendría que hacer muchos más cálculos para encontrar un hash que fuese al menos tan pequeño como 1,16 ceros al principio. Por lo tanto, ahí vemos, mientras más ceros tenga, más pequeño es el hash, por lo tanto, más prueba y error tengo que hacer para encontrar uno que al menos sea tan pequeño y por lo tanto ganar la competencia. ¿Vale? Este es un poco el concepto
de quién gana la competición por cerrar ese bloque. La siguiente pregunta sería, bueno, pero si las transacciones son las mismas para todos, todos los mineros tienen la misma bolsa de transacciones pendientes de validar, ¿por qué se van a, por lo tanto, la información sería la misma, nada cambia, ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer yo para ir probando y errando, probando y errando, probando y errando hasta que encuentre un hash más pequeño? Bien, como hemos visto, con el SHA-256, cualquier mínimo cambio que se haga en la información que se incluye en un bloque genera un hash radicalmente diferente. Por lo tanto, de toda esta información, lo que podemos, bueno, de toda esta información, aquí estamos viendo el hash, el bloque realmente tiene, ahora veremos la información que contiene un bloque realmente, ¿no? Todo lo que implica. Pero bueno, la información es común para todos. Lo único que el minero puede variar para ir haciendo prueba y error hasta hallar un hash lo suficientemente pequeño que te dé derecho a cerrar el bloque es este numerito de aquí, que es el nonce. Yo puedo variar el nonce, hacer todas las pruebas que quieras con diferentes nonce hasta que la información que voy a incluir en el bloque más un determinado nonce me dé un hash al menos tan pequeño como el que me propone la red Bitcoin. ¿Vale? Este es un poco el fundamento y el secreto que hace que en la competencia haya un ganador y sea uno y no otro el que pueda validar los bloques de Bitcoin. La resolución del hash, hallar este hash tan pequeño como el que propone Bitcoin, se complica a medida que los mineros son capaces de encontrar esta solución de forma más rápida. Cuando esto sucede, el protocolo Bitcoin aumenta la dificultad para regular el tiempo promedio de creación de los bloques y evitar de esta forma la inflación. Aunque ya sabemos que en términos generales no puede haber inflación porque nunca habrá más de 21 millones de Bitcoin, pero sí podríamos sufrir una superinflación en un momento determinado si instalamos mucha capacidad de cómputo y ahora en lugar de hallar un bloque, de cerrar un bloque cada 10 minutos, de media empezamos a cerrarlo cada minuto. Se nos inunda el mercado de Bitcoin y pues tendríamos un problema con el valor del precio. Para esto la solución que encuentra el protocolo Bitcoin es bastante sencilla, que es aumentar la dificultad. Esto implica y meterle más ceros al principio del hash que debemos encontrar. Esta revisión de la dificultad, que por cierto puede ser aumentando la dificultad o rebajando la dificultad, es decir, si tenemos un hash muy complicado de hallar, ya un nivel de dificultad muy alta como la que puede existir a día de hoy, y nuestros tiempos promedios para cerrar bloques se nos están yendo a los 20 minutos, 18 minutos, así de promedio, pues la función dificultad del protocolo Bitcoin va a hacer una revisión a la baja de la dificultad, de forma que los siguientes bloques empiecen a minarse con mayor agilidad hasta que más o menos compensemos los tiempos promedios y que estén en torno a los 10 minutos. Esta revisión, decimos, se realiza cada 2016 bloques, lo que aproximadamente son 2 semanas. Por lo tanto, estamos hablando de que en 2 semanas se han tenido que haber, lo ideal, lo que quiere el protocolo Bitcoin es que se hayan minado 2016 bloques en 20.160 minutos. Las cuentas son bastante claras. Una vez que se usa un hash, una vez que nosotros este hash, por ejemplo, jamás podrá volver a ser usado. Ese hash como que se elimina y se tira a la papelera. Con esto evitamos otro tipo de problemas como que haya alguien que intente validar un bloque 2 veces haciendo trampas en el sistema. Bueno, eso ya corresponde más a los técnicos y programadores que a nosotros, pero hay que decir que ese hash ya nunca más se va a poder usar. Con esto vemos que el protocolo Bitcoin ha pensado en muchas alternativas de forma que, claro, cuando tú creas un sistema como este, allá por el año 2008, lo lanzas en el 2009, cuando son 4 gatos los que lo están usando, y a lo largo de los años y los años y los años, vemos que sigue funcionando sin fisura, llegas a la conclusión de que el proyecto estaba
muy bien planteado. Porque os aseguro que intentos de hackeo de la red Bitcoin ha habido de todo tipo y todos los colores, con todo tipo de máquinas potentes y de momento sigue en pie y sigue estable. Este trabajo que realizan los mineros es lo que da solidez al sistema y hace del protocolo de transacciones Bitcoin el sistema de pagos más seguro jamás creado. Vale, ahora vamos a ver esta, nos vamos a detener un momentito en esta diapositiva, a ver si la cuadramos bien. A ver, y la ampliamos para ver bien todos los datos, ¿vale? Aunque está un poquito grande. Vamos a ver, ahí. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, en esta diapositiva podemos ver un ejemplo del cálculo de la dificultad de dos bloques de hace unos cuantos de años. Como vemos, el nivel de dificultad de cada bloque lo calculamos tomando como referencia, el bloque 144. Este es nuestro bloque estándar, que es el bloque, realmente es el bloque que se mina al cabo de un día minando Bitcoin. O sea, en un día se minan 144 bloques. Bueno, pues sería después de un día completo de minados, que en realidad no se producen los primeros 144 bloques en un día natural, sino que estos 144 primeros bloques tardaron en hacerse varias semanas, pero bueno, es digamos lo que se tomó como referencia. 144 bloques, que es lo que se minaría en un día. Y aquí lo ponemos en relación con el bloque 232.272 y el bloque 271.008. Sí. Bien. Para hallar este bloque 144 se necesitó 4.295 intentos. Y para hallar el bloque 232.272, pues este número que no sabría muy bien ni nombrar. Son como 38.544 billones, ¿no? de intentos. Si lo ponemos en relación uno con otro, pues nos da este numerito de aquí, que son prácticamente 9 millones, que es relacionar la dificultad del bloque que estamos proponiendo, el 232.272, respecto a un bloque de dificultad 1, ¿vale? Este bloque de dificultad 1 y por lo tanto por la diferencia, la relación entre los hash de uno y otro, sería un bloque de dificultad 8.974.296. Y bueno, aquí vemos el tiempo que tardamos para uno y otro. Para este bloque 144 se tardó ni más ni menos que 26,05 minutos, es decir, la dificultad de estos primeros bloques, a pesar de que era un hash relativamente sencillo, como hemos dicho, sin embargo, había una capacidad de cómputo tan limitada que se tardaba muchísimo tiempo. Y sin embargo, al cabo de los años, de esta forma, durante casi el primer año de vida de minados de bloques de Bitcoin, pues todos estos bloques fueron de dificultad mínima hasta llegar al bloque 32.256, o lo que es lo mismo, 2016 bloques por 16 revisiones de dificultad. Es decir, hubo de revisarse 16 veces la dificultad para que la capacidad de cómputo superara el nivel que se estimaba mínimo o que fue mínimamente necesario para aumentar esta dificultad. Es decir, que el tiempo que tardamos en procesar los bloques bajara de la media de 10 minutos que estima el protocolo Bitcoin, que es lo ideal. Por lo tanto, vemos que a pesar de que no existían muchos usuarios de Bitcoin, tampoco se hacían muchas transacciones, pero es que no había muchas personas dedicadas al minado de Bitcoin. Esto nos da una idea de por qué hubo gente como el señor de las pizzas que fue capaz de acumular cientos de miles quizás de Bitcoin durante una época y no le importó pagar 10, 20, 30 o 40 mil Bitcoin por las pizzas, ¿no? Bien, este aumento de la dificultad hace que extraer los bitcoins se complique con el paso del tiempo y con el aumento de unidades que se van extrayendo. Todo esto junto
junto a la idea primigenia de que Bitcoin es comparable o incluso mejor que el oro por sus cualidades económicas, pero en forma digital, es lo que llevó de forma acertada a llamar justo minería a este proceso de creación de Bitcoin. Bien, aquí vemos un poco toda esta información. Espero que haya quedado claro. Vamos a reducir el tamaño para seguir viendo diapositivas. Bien, aquí vamos a ver que existen páginas donde podemos encontrar los datos necesarios para rastrear la información contenida en la blockchain de Bitcoin que se llaman exploradores Bitcoin. Hay varios que son bastante conocidos, blockchain.com, Etherscan, que es para Ethereum y los tokens RC20, que esto bueno, tendremos oportunidad de verlo en el módulo 4, o Blockchain, que se basa o nos muestra las cadenas de bloque de varias divisas y varias cadenas diferentes. Bien, por lo tanto, lo mejor puede ser ver un repaso o hacer una pequeña exploración de los exploradores blockchain, valga la redundancia. Para ello nos vamos a ir a blockchain.com y ahí vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, si queremos ver el bloque 1 que es el bloque Génesis, aquí nos van a aparecer varias cadenas donde podemos rastrear o buscar la información del bloque 1. Nos interesa la cadena Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta, esta blockchain. Efectivamente, aquí nos aparece el mismo número que vimos anteriormente, que es el número del hash. Nos dice que ya hay 715.281 confirmaciones. Significa que después del bloque 1 han venido 715.281 bloques más. Y aquí vemos la fecha. Se minó el 9 de enero de 2009, perdón, a las 3:54 de la mañana. Probablemente esta hora, la hora que aquí lo dice, ¿vale? Es la GMT, o sea, es hora del meridiano de Greenwich. Por lo tanto, es hora europea, ¿vale? Complejidad 1, aquí lo vemos, el nivel de dificultad. Y aquí ya aspectos un poquito más técnicos como raíz de Merkel, el peso del bloque, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos la recompensa por bloque. Y nos está diciendo que se otorgó 50 bitcoins a aquel que cerró el bloque, que en este caso, pues ya sabemos que fue el famoso Satoshi Nakamoto, la persona que cerró el bloque. A ver, pero eso no fue. Bien. Y podemos ver solamente hay una transacción, como no puede ser de otra manera, que es desde el protocolo hacia la cartera de la persona que minó el bloque, que es Satoshi Nakamoto, a quien se le otorgó estos 50 Bitcoin. Pero bueno, podemos hacer la prueba con otro bloque para ver otro ejemplo de algo que sea un poquito más llamativo. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a meter aquí, por ejemplo, el bloque 500.000. ¿Vale? Igual elegimos la red Bitcoin y aquí vemos cómo hemos aumentado el número de ceros al principio del hash. Esto significa que ha habido un aumento de la dificultad enorme, pero todavía nos quedan muchas más posiciones. Por no contar y no retrasar más el vídeo, pero ahí debe de haber aproximadamente unos 18, 19 ceros tranquilamente. Confirmaciones 215.282. Este bloque se minó el 2017, el 18 pues mira, casualmente es un bloque bastante curioso esta fecha porque ahí se estaba alcanzando el anterior máximo histórico de 2017. La verdad que no lo sabía. Bueno, este bloque incluye 2.701 transacciones, tiene un nivel de dificultad bastante alto, como podemos ver aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tamaño es de 1.048.000 bytes y se genera una recompensa de 12,5 Bitcoin a quien cerró el bloque y además en el bloque se transfieren 14.017 Bitcoins
y todo esto genera una recompensa para los mineros por comisiones, por fees, por comisiones de red de otros 3, casi 40 Bitcoin extras, ¿vale? Aparte de los 12,5, se le suman estos 3, casi 40 Bitcoin extras. Y aquí vemos un poco el resumen o algunas transacciones que están incluidas dentro del bloque, que el minero en cuestión seleccionó para meter dentro del bloque, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, esta es la transacción Coinbase, moneda generada, ¿vale? Que son los 12,89, probablemente sea la suma de los 12,5 más 3,39, efectivamente, eso es. Eso es para el minero. Y aquí son transacciones entre carteras de origen y carteras de destino. Luego, si pinchamos en una cartera como esta, por ejemplo, nos podría dar la información del saldo que tiene, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tiene un saldo final 0 esta cartera. Como vemos, por eso decimos que son seudónimas, porque nosotros aquí no vemos, esta cartera pertenece a fulanito de tal y cual, eso sería incluso ilegal. Aquí lo que vemos es una dirección, es como una cuenta bancaria, y podemos ver los movimientos que ha tenido esta cartera, pero no sabemos realmente de quién es. Sabemos que ha tenido 1951 transacciones, en algún momento ha recibido 115 bitcoins y ha emitido o ha enviado, perdón, esa misma cantidad a otro lugar. Entonces, ya tenemos un poco más claro qué es, de qué va todo esto, cómo lo podemos visualizar, eh, que existen las herramientas que necesitamos para poder rastrear nuestras transacciones y, bueno, y tener un poquito, ya tenemos un poquito más conocimiento de qué va y cómo funciona a efectos prácticos esta blockchain de Bitcoin, de la que a lo mejor tanto hemos escuchado hablar, pero nunca habíamos visto un ejemplo práctico como este. En fin, si queréis podéis echarle un vistazo más exhaustivo cuando tengáis tiempo. Ya sabéis, la página es blockchain.com y vamos a volver entonces a nuestras diapositivas. A ver, estamos, blockchain.com. Aquí está. Decir esto. Perfecto. Bien, para aumentar las posibilidades de minar un bloque, de ser el ganador, de ser el elegible o el elegido para poder validar este bloque y por tanto obtener la recompensa, se han ido desarrollando con el tiempo sistemas que aumentan la capacidad de procesamiento. Al principio, con tarjetas gráficas más potentes ya era suficiente. Se podía minar Bitcoin con tu ordenador personal, con un portátil o con un ordenador de sobremesa, con una tarjeta gráfica mínimamente potente. Luego a lo mejor pues, había que hacer inversiones en tarjetas gráficas un poco más potentes y hasta que posteriormente eh, se empezó a minar Bitcoin con procesadores específicos como son los Antminer. En una diapositiva anterior, si queréis os lo muestro, aquí. Está un ejemplo de un Antminer, ¿vale? Esta es una máquina que se vende y se fabrica exclusivamente y en específico para el minado de Bitcoin. Bien, pero con el paso de los tiempos y que la competencia va aumentando, también se incluyen avances técnicos, no solamente técnicos, sino tácticos, como son los pools de minería, donde máquinas de minado eh, unen sus capacidades de trabajo para alcanzar un objetivo común, que no es otro que hallar el hash, es decir, bajo la premisa de que la unión hace la fuerza. La forma de minar hoy, por tanto, no tiene nada que ver con la que se usaba hace 12 años cuando se creó el bloque Génesis, que era un bloque con un hash relativamente sencillo, como hemos visto. Bien, ahora hablemos de la recompensa. La recompensa por hallar el hash ganador era de 50 bitcoins por bloque. Si hacemos un cálculo sencillito,
y decimos, bueno, desde que empezó a minarse Bitcoin allá por el año 2009 hasta ahora, si se emiten 50 Bitcoin de media cada 10 minutos, pues a mí no me salen las cuentas, probablemente andemos ya por 30 y tantos millones de Bitcoin minados. Sin embargo, nos han dicho que el máximo es 21 y que incluso vamos por una cantidad que cercana al 90%. ¿Cómo es esto posible? La explicación y por qué esto es posible se llama halving. El halving es la reducción a la mitad de la recompensa por minar cada bloque. El primer halving se produjo en 2012, reduciendo la recompensa de 50 a 25 Bitcoin por bloque. El segundo halving se produjo en 2016, que la recompensa ahora se reduce de 25 a 12,5, y el tercero en mayo de 2020, de 12,5 a 6,25 bitcoins por bloque. Este es un aspecto fundamental que nos da una idea de la planificación a largo o muy largo plazo de este activo digital. Bien, gracias a esta particularidad del algoritmo Bitcoin, el 99,99%, prácticamente todo, de los 21 millones de unidades que algún día habrá, se habrán minado en el año 2140. Pero de los 21 millones de Bitcoin, el 98%, es decir, una cantidad cercana a los 20 millones y medio, se habrá minado antes de que termine la presente década, es decir, en el año 2030. ¿Vale? Si cada vez que hay un halving al minero le dan menos recompensa, esto significa que el valor de Bitcoin debe de seguir subiendo para que al minero le siga rentable el aumento, además, que normalmente es lo que está pasando, el aumento de inversión necesaria para seguir siendo competente a la hora de minar Bitcoin. Y además, si cada vez me dan menos Bitcoin, quizás el minero llegue un momento en el que reciba más recompensa con las comisiones de red que por la propia recompensa, el propio premio que da el protocolo Bitcoin por minar. ¿Vale? Esto es también un poco una idea de cómo puede ir evolucionando el desarrollo de la blockchain de Bitcoin. Bien, aquí vamos a ver entonces ahora un gráfico, esto ya lo sabemos, que el suministro de Bitcoin serán 21 millones y que su oferta finita, escasa y conocida, y que el Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshi. Pero vamos a ver un calendario de halvings, ¿vale? Aquí vemos lo que hemos comentado antes, el primer halving en 2012, el 28 de noviembre de 2012 ya se habían minado 10 millones y medio y quedaban por minarse otros 10 millones y medio, puesto que se habían minado en ese momento el 50% de total. Pasan un poquito menos de 4 años, 3 años y 7 meses, 8 meses aproximadamente, y se produce el siguiente halving, el 9 de julio de 2016. A ritmo de 25 Bitcoin por bloque, se minan un 25% del total, 5.250.000. ¿Cuántos quedan por minarse en ese momento? 5.250.000, es decir, otro 25%. Pasan otros casi 4 años, el 22 de mayo de 2020, a ritmo de 12,5 Bitcoin por bloque, se minan en esos 4 años 2.625.000 Bitcoin, es decir, un 12,5% del total. ¿Cuánto queda por minarse en aquel momento? 2.625.000. Es decir, en cada periodo interhalving se minan exactamente a la misma cantidad de Bitcoin que quedarán por minarse una vez que se produzca el siguiente halving. Por lo tanto, si ya estimamos que en el año 2024, a ritmo de 6,25 Bitcoin por bloque, son 6,25, ves cómo estas cantidades también funcionan, ¿no? Te digo, también son iguales. El total de Bitcoin que se mina en periodo interhalving es equivalente al número al número de Bitcoin que se dan como recompensa. Bien, pues en 2024, desde 2020 a 2024 se habrá minado 1.312.000 y quedará por minarse 1.312.000. Y así nos vamos
extrapolando, y calculamos, y esto digamos, es una suposición que hacemos, que en enero de 2032, ese día de enero de 2032 o de 2031, cuando sea que suceda el sexto halving, a ritmo de 1,563 Bitcoin, se habrán minado en este periodo 328.125 Bitcoin, que son exactamente los que quedarán por minarse, que es lo que decimos aquí, ¿vale? Que desde 2032 hasta 2140 tan solo quedarán por minarse 328.125. Es decir, que en 100 años, en 108 años, solamente se producirán otros 328.125. Por lo tanto, el incentivo para minar va a tener que estar sustentado en las comisiones por transferencia y en un elevado precio del Bitcoin, no queda otra. Vale. Bien, por la propia naturaleza del Bitcoin, por cómo se formula, por cuál es su protocolo, la cantidad de Bitcoin que habrá algún día, en el mejor de los casos, podemos decir que tenderá a 21 millones, pero nunca se van a completar exactamente los 21 millones. ¿Por qué? Porque el ritmo de generación de Bitcoin se basa en una función logarítmica. Y la función logarítmica es exactamente la contraria de una función exponencial. Aquí vemos la línea roja, función logarítmica, la línea azul, función exponencial. Ritmo de emisión del Bitcoin, función logarítmica, ritmo de emisión del dinero fiat, función exponencial. ¿Por qué? Porque el dinero fiat es un dinero basado en la deuda. Por eso tiene la x en el exponente. La función de x es igual a e elevado a x. Está en el exponente, por lo tanto, es una función exponencial y tiende al infinito, que es lo que estamos viendo. Que la deuda, el dinero que emiten los bancos centrales, tiende a eso, tiende al infinito. Por lo tanto, no quiero tener algo que sea infinito. O sea, no creo que pueda conservar su valor si tiende al infinito. Aquí vemos el ritmo de generación de Bitcoin. La línea azul es en términos absolutos y aquí es en términos relativos. Cómo la recompensa va disminuyendo a medida que avanza el tiempo y aquí cómo llegamos a un punto que de hecho debemos de estar tal que como por aquí, en el que ya la curva se va aplanando. Se van emitiendo nuevos Bitcoin, pero cada vez a una tasa descendente. La comparativa con qué pasa con la deuda de Estados Unidos, pues aquí vemos qué es lo que está sucediendo. De Jimmy Carter a Ronald Reagan apenas hay un incremento de 300.000 dólares, pero progresivamente vamos aumentando, hasta que desde de Barack Obama son unos 9 billones de dólares y en el gobierno de Donald Trump ya duplica la deuda. Y si metiéramos aquí el gobierno de Joe Biden, pues estaríamos exactamente en lo mismo o más. Ya creo que estamos cercanos a los 28, 29 billones, si no 30, de deuda pública. Es decir, realmente es impagable, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Por lo tanto, esto implica que frente a una pérdida de valor del 96% que ha perdido el dólar en un siglo, pues tenemos un aumento del 8.500% de Bitcoin en los últimos 5 años. Creo que este dato es demoledor, ¿no? El ritmo de revalorización en términos porcentuales de Bitcoin es de esperar que también siga una evolución que pueda expresarse mediante una función logarítmica y que pasado unos años siga revalorizándose, pero a tasas más modestas hasta que logre estabilizarse. Cuando esto suceda, lo más probable es que a la pregunta de cuánto vale un Bitcoin, pues la respuesta sea que un Bitcoin vale un Bitcoin. Y puede que en ese momento sea la moneda de referencia mundial. Esto es una elucubración que hacemos sin tener más sustento que las perspectivas que nosotros le estamos viendo a Bitcoin, pero no está basado en datos empíricos. Pero
al igual que el oro fue una reserva de valor muy importante y las economías mundiales durante muchos años y el dinero que emitían las economías a través de los bancos centrales tenía que estar, como hemos visto, respaldado en oro, no vemos por qué no pueda estar respaldado el dinero del futuro en un oro digital, que en este caso, evidentemente, sería el Bitcoin. A pesar de que prácticamente todos los Bitcoin que existirán algún día, prácticamente, no todos, pero sí un alto porcentaje, en torno al 90% ya existen, quien entra ahora en el mercado se considera que es un pionero o un early adopter. Hay que tener en cuenta que apenas el 10-15% de la población mundial ha entrado en Bitcoin. Queda mucho por entrar. Hay que entender que en el mercado de las criptomonedas eh, hay aproximadamente ha habido el pico de 3 billones europeos de dólares en todo el mercado cripto, cuando el mercado de las bolsas mundiales son 70.000 billones, es decir, 3 frente a 70.000. Entonces, pues bueno, hay mucho dinero que está todavía pendiente de decidirse y en algún momento irá entrando de forma paulatina, sin prisa pero sin pausa, con subidas, bajadas, pero quien entre en su época temprana, como todavía es este momento, puede aprovechar un potencial de revalorización bastante importante. Con esto no queremos animar a nadie a que tomar ninguna decisión que no sea meditada. Para eso estás haciendo el curso y para eso te vamos a ayudar a tomar tus mejores decisiones. Bien, hasta aquí este tema en el que hemos aprendido qué es Bitcoin en cuanto a su concepto. Hemos aprendido sobre la blockchain de Bitcoin, hemos aprendido sobre la minería y en el próximo tema veremos qué son las claves privadas y qué son las claves públicas. Y con eso tendremos una visión bastante 360 de lo que es Bitcoin. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por seguirnos en este curso y nos vemos en el próximo tema.